Muy bien, adelante. Pues como todos saben, este curso de economía se está dando en medio de una situación absolutamente dramática a nivel internacional. Estamos exactamente transcurriendo el puntum saliens, como se le llama en las tragedias clásicas, de este gran momento existencial para la humanidad. Hay un proceso, una revolución de color, un proceso para derrocar al presidente Trump en los Estados Unidos, cuyo último pretexto fue el asesinato de George Floyd, en los Estados Unidos, y con ese motivo racial se generaron las manifestaciones y las movilizaciones de masas más grandes en los últimos tiempos, que no se veían desde la época de principios de los 60. Es un movimiento con banderas legítimas, obviamente, porque el racismo se ha hecho una cosa insoportable en los Estados Unidos, igual que las políticas económicas de Wall Street, con una dirección equivocada, tanto desde el punto de vista de los pandilleros de Antifa, anarquistas que han tomado la dirección o la tarea de terminar las manifestaciones en motines, incendios, violencia, etcétera, como desde el punto de vista del Partido Demócrata, que es el que más le está echando fuego a la hoguera en vista de las elecciones del próximo noviembre. Así que son Obama, Hillary Clinton, Biden, a los que hay que culpar detrás de esto. Pero, como decía, hay una base legítima detrás de todo: el desempleo, la furia popular, tanto por el encierro, por la pandemia, que muchas veces no se entiende por qué es su necesidad, como por pues, otro motivo de pánico, que es la desintegración de la economía, el desempleo y las perspectivas de hambre a las puertas. Como saben, hay un anuncio, hay un aviso de la Organización Mundial de Alimentos de que pudiera generarse muy pronto una hambruna, sobre todo en África, que podría provocar muertes, 300,000 muertes diarios por hambre. Entonces, a eso me refiero con puntum saliens, en un momento en que también el presidente Trump está acorralado por los halcones en todo este afán de hacer de China la víctima y el espantapájaros de la cuestión de la pandemia y de todo lo que le estaba ocurriendo a los Estados Unidos en este momento. Y por eso es absolutamente crucial que nosotros, como dijo Helga Sepp-Larouche en su editorial del informe diario de ayer, y como lo dice Jacques Bakamurwanko, él es ex embajador de Burundi en los Estados Unidos, quien escribió una carta con tintes sublimes que les voy a leer completa porque está corta y es el tema de este informe que les estoy dando. Porque Helga, totalmente conmovida por este mensaje, dijo que este mensaje ejemplifica que lo tenemos que volantear por todo el planeta y que lo tenemos que meter debajo de la piel de toda la población en los Estados Unidos y de la misma gente que está protestando. Tenemos que ponernos al frente de toda esta furia popular, que no es nada más de los que están manifestándose, sino al frente de una operación que solamente nosotros podemos hacer para liberar a Trump del cerco que se le está imponiendo. Todavía después de que logró superar el Russia Gate, superar el impeachment, y ahora el China Gate y el George Floyd Gate. Dice, embajador Jacques Bakamurwanko, ex embajador de Burundi a los Estados Unidos, mensaje: quiten la rodilla del cuello de Larouche. Me encantaría mencionar que los activistas de protesta tras el atroz asesinato de George Floyd por el policía de Minneapolis necesitan que se les diga que es el mismo sistema antiestadounidense el responsable del estrangulamiento de Lyndon LaRouche Jr. El cuello de Lynn estaba literalmente ahogado, constituido por la misma pandilla supremacista blanca que no querría que ejerza su derecho a votar.
moverse o viajar al extranjero libremente. Eso todavía Lina hasta el momento de su muerte. La buena noticia, bueno, quizá no todos sepan, LaRouche fue encarcelado en 1990 precisamente por las mismas fuerzas que quieren derrocar a Trump, literalmente. Robert Mueller, el fiscal especial que dirigió el Russia Gate, el fallido Russia Gate, es el que dirigió el enjuiciamiento, el juicio cohete que se le llama en Estados Unidos contra LaRouche. Entonces, a LaRouche se le liberó bajo libertad condicional, bajo libertad por buena conducta, cuando cumplió un tercio de su condena de 15 años, o sea, a los 5 años, por parte de la administración Clinton, pero no se le exoneró de un cargo fraudulento, que hubo cientos de personalidades y jueces y fiscales y licenciados, abogados de todo el planeta, expresidentes como el presidente López Portillo, que firmaron peticiones para su exoneración en su momento. El cargo fue conspiración para cometer fraude por correo, es decir, un cargo fake, como decimos ahora. La buena noticia, dice el ex embajador, es que la pandilla asesina no logró detener el flujo de la libertad y las ideas de LaRouche por todas partes. El mundo sería más libre hoy si Trump pudiera provocar una histórica orden presidencial firmada en la oficina oval, instando a los gángsters antiamericanos a que le quiten las rodillas del cuello de Lyndon LaRouche. Eso es lo que realmente significa nuestra súplica insistente y defensa global para exonerar a LaRouche. Si LaRouche fuera exonerado, la humanidad marcaría el comienzo de una hermosa era de diálogo sostenible para la paz, los derechos civiles y el desarrollo socioeconómico. Así es, y yo creo que hay mucha gente que ha preguntado, bueno, pero ¿por qué piden la exoneración de LaRouche? Y precisamente, como dice, por ejemplo, aquí el ex embajador, sus ideas no se han detenido, se volvió más fuerte, se volvió mártir. ¿Qué caso tiene la exoneración? Bueno, por supuesto que tiene mucho caso. Precisamente, LaRouche no es el único que tiene la rodilla en el cuello. Toda la población norteamericana, la intelectualidad, la gente honesta de los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, en todos los países donde no se dice una palabra sobre Lyndon LaRouche, es porque tienen la rodilla sobre el cuello. Y ha habido encarcelamientos, asesinatos, hostigamiento y aislamiento de personalidades altas de países enteros que se han atrevido a marchar o a hacerse eco de las ideas y el planteamiento de LaRouche. Así que la exoneración de LaRouche, cuando ponemos junta y todo este curso de economía, para eso es en parte, o mejor dicho, centralmente, para que estemos en capacidad de transmitirle a la gente todo lo que se pierde el planeta y la humanidad en este momento de puntum salis, si no se conocen a fondo y se sabe defender cada una de las aportaciones increíbles, múltiples, en más áreas de las que cualquier estudiante universitario se puede imaginar hoy, que hizo LaRouche para este preciso momento, para poder hacer que la humanidad transite, como él lo enfatizó siempre en sus últimos años vivo, estuvo entre nosotros, para que la humanidad transite de su actual estatus de especie terrícola a especie galáctica. Esa es nada menos la misión que nosotros tenemos. Y esa es lo que significa, ese es el significado de muchas cosas positivas que están sucediendo ahora, como por ejemplo el envío por primera vez en 9 años, desde que Barack Obama suspendió el taxi espacial y los viajes a la Estación Espacial Internacional tripulados por cohetes de los Estados Unidos, por astronautas de los Estados Unidos, lo suspendió Obama, por primera vez en 9 años, se pudo hacer otra vez por la nueva línea de Trump, de Make the Space Break Again. Fue totalmente exitoso, no sé, imagino que todos la vieron, el despegue,
la estancia allá de 2 días, el regreso a la Tierra y el aterrizaje o amarizaje. Hay otras cuestiones también muy buenas de este momento, pero quisiera empezar ya con esto que acabo de decir, quisiera empezar propiamente el tema de la clase. Me tocó el tema de la densidad de flujo, del tema de densidad de flujo energético. Voy a tener que cambiar de lentes, ya me fallaron. Densidad de flujo energético y la antientropía del universo. Y creo que debemos empezar por preguntarnos qué es la energía, si vamos a hablar de ese tema. Bueno, la energía es, la definición escolar, la energía es toda fuerza capaz de efectuar o producir un trabajo. Muy bien, pero ¿qué es trabajo? Trabajo es una acción que produce un movimiento o una transformación de algo. Puede ser mecánico, como levantar cualquier objeto, o puede ser transformar algo en otra cosa, por ejemplo, en calor, de electricidad a calor, pero la transformación que produce la energía, por ejemplo, en un horno, un alto horno para transformar una barra de hierro en una lámina para autos o en partes de motor. También puede ser la producción de ideas para inventar algo. Einstein demostró que la energía es una, expresada en su famosa fórmula E igual a mc cuadrada, pero se disfraza de muchas formas y se manifiesta en diferentes tipos de fuerzas. Se han detectado 4 fuerzas, aunque después voy a hablar de una quinta fuerza. Se han detectado 4 fuerzas fundamentales que dominan el movimiento del universo. La fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte, que es la que mantiene unido al núcleo del átomo, y la fuerza débil, que también es a nivel del átomo entre los llamados nucleoides. Estas 4 fuerzas se llaman fundamentales porque no hay ninguna otra fuerza que las produzca, que esté detrás de ellas, digamos. Ellas son la causa última de todas las demás manifestaciones de la energía que se anidan en el universo y las cosas de que está compuesto, incluyendo los seres vivos. Aquí estudiaremos lo que de forma más cercana, vamos a decir entre comillas, han determinado la existencia humana, que es el objeto de estudio de la economía física. Aunque con un simple experimento como hervir agua, por ejemplo, de igual forma como Larouche recorría el planeta en sus primeras clases de economía con el ejemplo de la taza de café que le da la vuelta al mundo, porque puedes recorrer todo el mundo, sobre todo en el actual mundo ya más integrado, globalizado, en el sentido positivo del término, pues para producir cualquier cosa tienes que recorrer varios países donde se producen los diversos componentes de esa cosa. Pero en el caso, pongo el ejemplo de hervir el agua, porque imaginemos, o no imaginamos, hagamos el recorrido, el fuego de la estufa para empezar, la cual de por sí es un invento que también le da la vuelta al mundo. Pero ese fuego nos lleva a pensar en el gas que lo produjo a la vez y a su vez a la veta de petróleo de donde proviene ese gas, a las formaciones bituminosas de origen vegetal de donde proviene el petróleo, a la energía solar como fuente de la fotosíntesis, que fue una gran revolución tecnológica y el punto de partida de nuestra biosfera, junto a la energía de otras partículas galácticas y extragalácticas que dan origen a las nubes y a la lluvia, y con ello a esa vegetación original. Y así podemos llegar a esas 4 fuerzas fundamentales. Aquí podemos poner la gráfica 1, por favor.
Plantea Larouche que el homínido se convierte en Homo sapiens, es decir, en humano, cuando descubre cómo producir el fuego. Los griegos establecieron esto con el mito de Prometeo, quien desafía a Zeus, el jefe oligarca del Olimpo, para dárselo a los hombres. Donde quiera que un arqueólogo encuentra restos fósiles de una fogata, sabe que ahí hubo algún colectivo humano, dice Larouche. No hay ninguna otra especie en la biosfera capaz de producir fuego. Ahora bien, nos dice Larouche, la historia de la humanidad es la historia del desarrollo del arte del fuego. Y ello depende, es decir, el fuego depende de la fuente para obtenerlo, porque no es lo mismo fuego que produce en watts hora por kilogramo entre 4.200 y 4.300 watts por hora de, por ejemplo, de energía, ¿no? Como todas las maderas, más o menos todas las maderas por igual se producen. Hay unas maderas más fuertes que otras que duran más tiempo quemándose, eso sí, pero eso es lo que producen. Que no es lo mismo eso que el poder calorífico, por ejemplo, del carbón vegetal, que oscila entre los 29.000 y 35.000 kilojoules por kilogramo, muy superior al de la madera común, que oscila entre 12.000 y 21.000 kilojoules por kilogramo. Esto que estoy mencionando es importante, porque estamos acostumbrados a pasar en la lista de fuentes energéticas, de la madera, el carbón, el petróleo, sin tomar en cuenta que el carbón duró 2.200 años como fuente energética, antes de la madera, que desde el inicio hasta la era del carbón, y que esos 2.200 años hubo varios descubrimientos e inventos, revoluciones tecnológicas dentro de la propia era del carbón, que nos permitió pasar a fundición de metales cada vez más duros, pasar de la era de bronce a la del, por ejemplo, de la era del cobre, del estaño, del cobre, a la de bronce, con la aleación del cobre, del estaño, y después a la era del acero, a las espadas filosas de Toledo, por ejemplo, en España. El carbón vegetal se produce con la propia madera, enterrándola, cubriéndola con ciertos vegetales y tapándola con tierra encima de los vegetales para que no entre el oxígeno, de tal manera que la cocción produzca un tipo de carbón que dura mucho más que la madera simple. Esto significa un salto en el poder calorífico, y eso fue una gran revolución. El carbón mineral, en cambio, se descubrió también después, también tiene origen vegetal, pero comprimido, es como el petróleo, pero antes, en cuanto a poder calorífico, comprimido por las propias fuerzas geológicas de la naturaleza, y representó un gran salto en la capacidad calorífica, como decía, de la especie humana. Está compuesto por pequeñas cantidades de hidrógeno y oxígeno, nitrógeno, azufre y otros elementos, según el grado de metamorfosis. Podemos tener lignitos, antracitas, que es turba, y su reinado en altos hornos, desde la fundación de metales hasta cada vez más duros, como decía, hasta las máquinas de vapor, ya de los principios de la era industrial, la navegación, los primeros ferrocarriles. Todo eso fue el reinado del carbón. Después viene el reinado del petróleo, ya a mediados, pero es apenas a mediados del siglo XIX, hace apenas 150, 170 años. Y la electricidad que viene con el petróleo, aunque también un poco con el carbón, y la energía nuclear. Me refiero a la energía de fusión nuclear, que ya contamos con ella. Por favor, la gráfica 3. Todo esto lo resume Larouche así. A cada estadio tecnológico de la humanidad, como vemos aquí en esta serie de esta gráfica, a cada estadio tecnológico de la humanidad, o mejor dicho, cada estadio tecnológico de la humanidad determina o define una cierta fuente de energía y un cierto nivel de desarrollo poblacional. La cultura de la leña, el arco y la flecha,
la recolección de frutas, no pasó de 10 millones de habitantes en todo el planeta. Las revoluciones tecnológicas subsiguientes del carbón, la rueda, la agricultura, el petróleo, la industrialización y la energía nuclear nos llevaron al actual estadio poblacional, 8.000 millones de habitantes. Es decir, Malthus refutado 8 veces, porque en 1800 Malthus vomitó que cuando éramos 1.000 millones de habitantes, que ese era el nivel de carga que debía de tener el planeta, que no podía la Tierra tener más de 1.000 millones de habitantes. Así que lo hemos refutado 8 veces y espero que para siempre. En la siguiente gráfica vemos que todo esto nos lleva al concepto de densidad de flujo energético. Encontrar fuentes cada vez más densas de energía. Si te pasas a la siguiente, a la 4. Gerardo, por favor. Encontrar fuentes cada vez más densas de energía, como se ve aquí en esta gráfica, que estamos pasando de la madera, de abajo, al carbón, al petróleo, a la fisión y a la fusión. Son los periodos de transición entre las principales fuentes energéticas de la humanidad. Aquí estamos viendo arriba a la izquierda, comparando las fuentes de energía, madera, carbón, petróleo, uranio, deuterio y antimateria, con la energía, los kilowatts por hora producidos por cada libra de combustible. O sea, con una misma libra, una misma cantidad relativamente de materia, tenemos que la madera 1.9, el carbón 3.8, el petróleo 6.4, pero luego el uranio 18.900 kilowatts por libra, el deuterio, es decir, que es uno de los isótopos del hidrógeno para producir la energía de fusión termonuclear, estaríamos hablando de 40 millones más, ¿no?, de kilowatts hora por libra. La antimateria, como otra fuente posible, pues estamos hablando de 1.140 millones de kilowatts hora por libra. Es decir, no hay comparación. Entonces les decía, esto es densidad de flujo energético, esto que estamos viendo aquí. Encontrar fuentes cada vez más densas de energía significa producir más calor, más fuerza calórica, con menos cantidad de materia, más barato, para más población, en mejores niveles de vida. Y de flujo energético, lo decimos más bien flujo energético, porque se mide en unidades de energía por kilómetro cuadrado, y por hogar y por individuo. Ahora bien, ¿cómo ocurre esta transición de un estadio, así como lo estamos viendo en esta gráfica, al siguiente? Por la creatividad humana. La especie humana es diferente y superior a las bestias. Es la única especie capaz de cambiar su entorno y de vencer el tema de la capacidad de carga, entre comillas, del planeta, llevándolo a nuevas plataformas de desarrollo y densidad demográfica. En la gráfica 5, la siguiente, por favor, Gerardo, podemos ver que estamos hablando de cómo ocurre esto. En cada revolución tecnológica, como ya lo definimos, de forma que al hacerlo, porque podrían ocurrir, aquí estamos viendo un momento de ese estadio energético. Aquí estamos viendo un momento en el que no ocurre la nueva revolución tecnológica. Por eso dice aquí abajo, de crecimiento del consumo, conservación. La línea base, o sea, la curva del cono, la curva horizontal del cono, le llamamos línea base de que debería ser el crecimiento energético. Y el plato que está ahí se llama la energía del sistema A. Como no ocurre una revolución tecnológica, esa sociedad va a decaer y tender a su desaparición, que fue el caso de los mayas, en el caso de México, antes de que llegaran los españoles. Toda una zona que cada vez se descubre que era una civilización extensísima para toda Centroamérica y México, que hay muchas más pirámides y más civilización, agricultura de la que pensábamos, declinó al parecer porque, bueno, por este concepto que estoy diciendo, para no entrar en detalles. Entonces,
por favor, pasamos a la siguiente gráfica, Gerardo, porque aquí lo que ocurre es que cuando sí tenemos una revolución tecnológica, digamos la clásica, pasar del carbón al petróleo, esa revolución tecnológica se gesta dentro del modo energético anterior. En la medida en que va agotándose la fuente de energía y encareciéndose, si necesariamente, y si ocurre ese momento de inspiración en el que alguien descubre una nueva fuente, entonces ese descubrimiento cambia el futuro del universo, de la biosfera y de la especie, y redefine el significado del pasado. Es decir, esto es lo que le llamamos la isocronía del espacio-tiempo. En el cono que estamos viendo, ese salto, bueno, lo anterior no ocurre, y así. Por favor, nos vamos a la gráfica 7, Gerardo. La que sigue, no, así, ¿no? Perfecto. Porque aquí estamos, si se fijan abajo a la izquierda, en la línea horizontal, en la línea de los años, teníamos, dice, menos 400.000 años. Menos 400.000 años. Es más o menos desde la aparición del hombre, desde que descubrimos el fuego, ¿no? La madera como fuente de energía. Sin embargo, estaba viendo yo que hace 3.600 millones de años, nuestro planeta ya contaba con una fuente de oxígeno. Vamos a hablar de otra revolución tecnológica. Ya contaba con una fuente de oxígeno que podría haber aprovechado los primeros organismos que lo poblaron. Miembros primitivos capaces de hacer la fotosíntesis, un proceso en que la energía solar se transforma en fotoquímica y libera oxígeno. Esto que estoy diciendo es un descubrimiento reciente en términos de los 3.600 millones de años. Antes se creía que había empezado más tarde, 2.500, hace 2.500 millones de años. Les recuerdo que la Tierra tiene 4.500 millones de años, así que estamos hablando más o menos a la mitad de ese devenir del planeta. La fotosíntesis fue la gran revolución tecnológica de esa época. La Tierra comenzó a asimilar más energía solar en su incipiente biosfera. Luego, porque la energía del Sol al principio, pues sí, teníamos una gran explosión, una gran temperatura, pero al mismo tiempo, ya después que se fue, digamos, enfriando el planeta, toda la energía que se recibe del exterior, del Sol, de otras galaxias, de nuestra propia galaxia, no se aprovechaba, no había vida, no había procesos que lo aprovecharan mejor, y vamos a decir que gran parte de esa energía rebotaba hacia el espacio, se perdía. Pero con la aparición de la fotosíntesis, que empieza más o menos en esta época que mencioné, entonces significa una mayor densidad energética, quiere decir que más energía del exterior se queda en la Tierra, se queda en el planeta. Luego vino el salto a la energía animal, hace unos 560 millones de años, en realidad muy cerca de estos 400.000 años. No, no es cierto, todavía lejano. Dice 560 millones de años antes del inicio de la explosión cámbrica. Un reciente estudio australiano sitúa la aparición de la primera generación de algas hace 650 millones de años. Fue la revolución de los ecosistemas. Con ellas vinieron nutrientes y animales cada vez más complejos. Esto representa otro salto, como decía, tecnológico en la densidad de flujo energético de la atmósfera. En la siguiente gráfica, o la gráfica 6, ¿estamos en cuál gráfica? En la gráfica 6, exacto, no, esa no es. En la que sigue. No, que no la puse. A ver, la que sigue. Vete más abajo, Gerardo, por favor. De las eras. Creo que se me desapareció. Pero bueno, no está ahí. Pero vamos a describirla.
Lo que estamos, es una gráfica que también muestra la sucesión de conos, pero que es la sucesión de los diferentes periodos desde el Paleozoico, en el que al principio, si quieres puedes dejar esa gráfica, esa, al principio, cuando nada más había reptiles y, ¿cómo se dicen?, anfibios en el planeta, el planeta, la biosfera, estaba dominada en su mayoría por anfibios. Encontró un límite en la extinción de hace 250 millones de años, y las especies que pudieron enfrentar este cambio fueron los reptiles, quienes ganaron el dominio de la vida en la Tierra. Su consumo energético era mayor al de los anfibios, y a diferencia de esto, los reptiles podían retener el agua gracias a la queratina en su piel, de forma que pudieron diseminarse por un número mayor de regiones del globo. No obstante, este nuevo grupo dominante también encontró un límite hace 65 millones de años, con la extinción de los dinosaurios, lo cual pasó el predominio a los mamíferos. Aquí pueden ver en esta gráfica cómo toda esta época de que estamos hablando, anterior a los mamíferos, y la gran salto, la gran diferencia entre el consumo energético, calorías por hora que tenían, con respecto a los mamíferos, es un cambio como de 630%, desde esa era a la siguiente, a la de los mamíferos. Muy bien. Los mamíferos que tenían un consumo mayor de energía, ya que no solo retenían el agua, sino también la temperatura. El mamífero o animal de sangre caliente requiere un consumo mayor de energía a través de su alimentación para poder mantener un sistema biológico más complejo y una capacidad de proliferar mucho mayor que las especies previas. Con esto podemos definir tres aspectos básicos que definen el nivel de evolución de una especie viviente. Primero, el aumento de su consumo energético. Segundo, una mayor migración biogénica de átomos, es decir, una tasa mayor de intercambio de átomos con el medio a través de sus procesos biológicos y metabólicos. Quien quiera una explicación más amplia de este punto, por favor asista a las clases de Caro sobre Vernadsky. Por lo pronto, aquí me interesa destacar que la aparición de los mamíferos hace apenas 65 millones de años, aunque sus ancestros pequeñitos como las ratas provienen desde el Paleozoico, pero pues, significó ese salto tecnológico. En esta gráfica vemos que las aves tienen un consumo calórico mucho mayor. Yo digo que se lo merecen, porque fueron ellas las que nos inspiraron a volar. Seguimos. La gráfica 9, por favor. Aquí podemos ver el hombre en la cima del universo. Esta es un invento, un desarrollo muy interesante, muy importante, digamos, y que también nos explica toda la cuestión de cómo veía Vernadsky el tema de la biogeología y la biosfera. Es decir, que desde que el hombre aparece en el planeta, el desarrollo que el hombre produce en la biosfera cambia toda la vida del planeta y todos los estratos, desde la geología hasta la vida animal, las plantas y el hombre. Todo está afectado por la industrialización, por el avance tecnológico, etc. Ya ningún animal puede sobrevivir sin la acción del hombre, contrario a lo que dicen los ecologistas, que nos consideran los depredadores, cuando ellos son los que se van de cacería de elefantes para obtener colmillos, por ejemplo. Entonces aquí en esta vemos la línea de base, y voy a empezar primero con la gráfica, con abajo la lista de materiales de combustibles, otra vez madera, carbón, petróleo, fisión, fusión, antimateria. Porque en esta ocasión lo que tenemos es la equivalencia en peso, es decir, de qué manera
23.5 toneladas de madera. Antes hablábamos de 23.5 toneladas de madera equivalen, producen la misma energía que 6.15 toneladas de carbón. A esto me refería. 30 barriles de petróleo. 1.86 gramos de fisión nuclear producen lo que 23 toneladas de madera, lo que 6 toneladas de carbón, lo que 30 barriles de petróleo. 0.57 gramos, eso fue la fisión nuclear, perdón. 0.57 gramos de fusión termonuclear, es decir, menos de la tercera parte de la fusión, produce, ¿no?, lo mismo que las demás listas de materiales. Y la antimateria, 0.002, 2 milésimas de gramo. Son suficientes para 23, lo que eran 23 toneladas de madera. Entonces, tenemos la línea base, que es el cono del medio, el desarrollo antientrópico del universo entero. Tenemos en el cono del medio la densidad de flujo energético de la biosfera, aumentada por el hombre, con la agricultura, con la ingeniería biosférica, con la ciencia del suelo, dice. Y en el tercer cono, en el cono de afuera, la densidad de flujo energético, dice, sociedad humana, con el nivel de tecnología, con la educación, con las fuentes de energía, etc. Muy bien. Voy a repasar eso primero, antes de la siguiente gráfica, por favor. Ah, Gerardo, no lo incorporaste. Bueno, lo que tenemos es esto. Estos niveles podríamos representarlos, digamos, en una serie matemática de orden riemanniano, como una serie en la que el cono del medio es n, el que sigue es n más 1, y el que sigue es n más 2, n más 1, n más 2. Esa serie lo que nos está indicando son 3 tipos de infinitos delimitados, distintos, uno que supersede al otro y que subsume a los anteriores. Y lo que tenía la gráfica es, por encima de todos ellos, con una llave, una n mayúscula, que simboliza las leyes de universo que gobiernan los 3 infinitos delimitados de una manera transfinita. Es decir, en cada infinito, tanto en el caso de la biosfera y el planeta, como en el universo, decía Einstein, el universo es un infinito delimitado, en donde las leyes que rigen en el existente son relativas, cambian, dejan de tener vigencia en el siguiente infinito, en el siguiente momento de evolución del universo. Pero existen ciertas invariantes, ciertas leyes que permanecen de una manera transfinita. Por eso existe el concepto de transfinito. Por ejemplo, la densidad de flujo energético. ¿Cuál es la transinvariante del universo? Que el universo es antientrópico, no es entrópico. Y que, por lo tanto, va pasando de niveles menos densos de energía a mayores densidades energéticas. Por lo tanto, volvemos así. Podemos decir lo siguiente: el hombre es la cima del universo, en efecto. No es un mamífero más, es la cima del universo. La mente humana no es algo que está en el universo. La mente humana une al universo. Alguien dijo que con la aparición del hombre, el universo cobró conciencia de sí mismo. Larouche lo que dice es que la mente humana nos sitúa en la simultaneidad de lo eterno. Según Einstein y Larouche, la mente humana es la definición eficiente y la métrica del universo, pero proviene de fuera de él. Es importante. Proviene de fuera de él. Esta es la cualidad de la mente humana que Einstein demostró. Esto que estoy diciendo es una conversación de Larouche con el equipo del sótano, que es un grupo de gente
que son los investigadores, nuestros científicos, y y con el LaRouche Policy Committee. Esto fue el 8 de agosto del 2016, tengo esa conversación, y representó un cambio, representa hasta la actualidad, estamos hablando de los últimos años de LaRouche, representa un cambio fundamental en las más altas concepciones del universo de la humanidad. Realmente, este concepto, digo yo, es el desarrollo en curso de la humanidad en estos últimos 5.000, 10.000 años. Y esto es muy importante. Probablemente, decía LaRouche, Mozart y Beethoven captaron algo así. Es un concepto renacentista que viene de Cusa, de Kepler, de Leibniz, y que LaRouche lo pone así. La mente humana no es solamente algo que se imagina cosas sobre el universo allá afuera. Más bien, es la expresión más alta de la creatividad, del universo. La expresión más alta de un universo creativo. Y es creatividad pura y nada menos que creatividad. No es deducción, no es una combinación de componentes preexistentes, es creatividad humana y la generación de algo fundamentalmente nuevo que no deriva su existencia de abajo. Por ejemplo, digo yo, de la materia, como diría el aristotélico reduccionista Carlos Marx, quien decía que la mente humana es la expresión de la materia altamente organizada. No, definitivamente no. Lo que dije anteriormente es lo que hace a la mente humana. Así es como está organizado el universo. Es lo que entendió Einstein. Dice LaRouche. Veamos la gráfica 9. Bueno, esta que estamos viendo, perdón, es magistral. El universo es antientrópico, como lo sabemos. ¿Cómo sabemos que es antientrópico? Hay un gran debate, toda la historia ha habido un debate, desde Sócrates, desde Filón de Alejandría, todo el mundo, Leibniz y Newton, si el universo es infinito, es para siempre, si el apocalipsis, qué significado tiene, si tiene un principio, tiene que tener un fin, etc. Sin embargo, todas esas concepciones están regidas por el concepto de entropía, a veces de la manera más simple, todo lo que crece tiene que morir. Pero nosotros decimos, ¿cómo sabemos que el universo es antientrópico? Nosotros, los larouchistas. Pues porque ya lo demostramos en este recorrido que acabamos de hacer. Contundentemente lo demostramos. Es un experimento único que tiene como laboratorio a la biosfera terrestre y a la totalidad de la historia geológica y biogeológica de este planeta y su relación con el resto del universo. Por eso es totalmente legítimo que esta gráfica tiene el cono central, que representa la línea de base, como decíamos, y en general el flujo energético que define el desarrollo antientrópico de todo el universo. Un experimento único, que fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando de un planeta que ves afuera por la ventana y es enorme. Pero si hacemos el experimento clásico de alejarte, de imaginar que te alejas de él como como en un telescopio, hasta que se convierte en un punto y en una nada en el universo. Entonces, ¿qué importancia tiene lo que ocurre en ese planeta para el resto del universo? Aquí es donde entra el método dialéctico y el método de LaRouche, el método de Cusa, de Kepler. Lo micro es lo mismo que lo macro. El concepto de máximo mínimo. La curva en lo pequeño. La recta, la curva en lo máximo se convierte en recta. Dicen algunos matemáticos. Y en lo pequeño también. Pero no. USA lo que demuestra es que la curva nunca deja de ser curva precisamente porque su definición es que no tiene ninguna parte recta. Y que mientras más dividas la curva en polígonos con cada vez más lados, aunque más se acerque al concepto del círculo, en realidad más se aleja porque tiene más ángulos. Y esa es precisamente la definición de la curva, la carencia de ángulos. Y que por lo tanto, en lo micro, la curvatura del espacio-tiempo
Bueno, él no lo diría así. En lo micro es la misma curva. Y ese es el principio del cálculo. Después, cuando ya la matemática que desarrolla Leibniz, a petición de Kepler, mucho antes, que Kepler se sintió necesitado de una nueva herramienta matemática para poder describir la órbita que había descubierto que los planetas eran elípticos, las órbitas. Y eso es la curva. La misma relación matemática te describe un pedazo de un círculo que un pedazo del círculo. A eso me refiero. Es un gran salto conceptual el tema del cálculo infinitesimal y de las integrales. Ahora en esta gráfica se llama el Big Bang sin reversa. Yo lo tengo como pregunta, pero creo que ya es totalmente una certeza. El Big Bang sí existió. ¿Cómo lo sabemos? Ahora está de moda últimamente con los grandes descubrimientos y experimentos de los últimos 10 años, decir que, por ejemplo, ¿cómo sabemos que existen los hoyos negros? Pues ya no tienes que hacer grandes ecuaciones matemáticas y conocer las hipótesis de Einstein, que es el que los pronosticó. Ahora conocemos que los hoyos negros existen porque ya lo fotografiamos. Ya fotografiamos a uno, con el famoso experimento de los 8 telescopios que se situaron en diferentes partes del diámetro del planeta. Participaron mexicanos ahí, y que le tomaron la foto a ese hoyo negro. Antes eran puras ilustraciones artísticas. Bueno, pues ahora sabemos que el Big Bang existe porque ya lo fotografiamos. Es decir, es increíble cómo, bueno, antes de eso quiero terminar la idea que había empezado del experimento único. Entonces, esa idea de la curvatura, que tiene la misma validez en el todo que en lo micro, es la razón por la cual lo que hemos estudiado de la biosfera y de la historia de la densidad de flujo energético, vamos a decir, en el planeta Tierra, es válido para todo el universo. Si ocurre en la curvatura mínima, ocurre en la máxima. Y este experimento precisamente, bueno, no la fotografía, que no es un experimento, aunque es un gran invento el telescopio espectrográfico. Pero, por ejemplo, otro gran tema del momento, la comprobación de la existencia de las ondas gravitacionales que se hace con este aparato con rayos láser en los Estados Unidos. Ese es el experimento único. Es decir, experimento único es el tipo de prueba, de experimento, que por su sola ejecución, con su sola ejecución, demuestras la validez de algo que quieres validar, de algo mucho más general. Ahora bien, aquí cuando ven este cono, no es un cono, parece un vaso acostado. Todas estas cosas que están viendo, este es de la NASA, es una composición artística, digamos, pero en realidad lo que están representando son las fotos del gran telescopio que penetró en las profundidades pasadas del universo hasta 400.000 años después del Big Bang, de la gran explosión. ¿Cómo sabemos que hubo Big Bang? Dice un físico que estuve viendo, porque ya lo fotografiamos. 400.000 años es muy cerca del origen, todavía acá es en esta parte verde, verdosa, con azul que está en la base del vaso, del lado izquierdo, ¿verdad? Son las primeras, ya es la fase de la radiación cósmica de fondo, le llaman, una parte muy densa de energía. Hay ahí unos puntos rojos que se ven si se expandiera eso, y muy caliente. En lo anterior, en la parte anterior es la explosión y la gran inflación, le dicen. Después vamos a ver cómo es que el espacio-tiempo se inflama, como si fuera un globo. Y luego ya vemos que en la medida que se va enfriando el vaso, todo el proceso, después viene la creación de las galaxias, de las estrellas, etcétera, y lo que se ve es que esa masa candente se va enfriando, se va separando, hasta llegar a un momento en el que tú, si ves una foto de frente, digamos aquí en la parte derecha, lo que vas a ver es millones de
galaxias y estrellas. Por ejemplo, eso que se ve ahí no son estrellas, son puras galaxias. Estamos hablando, a ver si tengo por aquí. Estamos hablando de 200.000 millones de estrellas solo en la Vía Láctea, estrellas en miles de millones de sistemas solares, esperando por el desarrollo de sus respectivas noósferas. Cientos de millones de planetas en más de 200 billones, fíjense bien, estos son 200 billones de galaxias en todo el universo, de los cuales 200.000 millones están en la Vía Láctea, cada una con sus soles y sus planetas, por lo menos un planeta cada sol. Acaban de descubrir una estrella apenas a 40.000 años luz de la Tierra, que tiene 7 planetas habitables como la Tierra. Unos para habitarse, otros para ir de vacaciones. De manera que, si vemos la gráfica 11, Gerardo. Ah, bueno, esa es. ¿Tienes la que sigue o no? Ok. Entonces, el sentido común te dice que, por lo tanto, si hubo una gran explosión, luego hubo todos los procesos que ahí describí en ese vaso acostado, no es un cono. Esta es la diferencia de por qué nosotros lo representamos como un cono. Pues el sentido común te dice que si venimos de un proceso de expansión del universo, a la izquierda el inicio es súper caliente y después se va enfriando, por lo tanto, las estrellas, las galaxias, siguen moviéndose según lo detecta el telescopio Hubble. Cada vez se supone a una temperatura menor, se van enfriando, y por lo tanto, sí, se siguen moviendo, se sigue expandiendo el universo como resultado de la inercia, digamos, de aquella explosión original, pero necesariamente se tendrían que estar expandiendo a una velocidad menor cada vez. Esto es, a final de cuentas, el universo de Newton, por ejemplo. Newton y todo su modelo mecánico, con todas sus leyes y la inercia y su pensamiento euclidiano, a final de cuentas, ¿verdad? Pues concibió un universo que iba perdiendo la cuerda, como un reloj. Y Leibniz se burla de él en el siguiente episodio, por ejemplo. Esto nada más para ilustrar el debate de toda la vida sobre este tema que estoy diciendo. La entropía del universo, Leibniz, una carta a Carolina, 1715. Dice, Newton y sus seguidores tienen una opinión, dice Leibniz, comillas, Newton y sus seguidores tienen una opinión muy curiosa del trabajo de Dios. Según ellos, el reloj de Dios, el universo, dejaría de funcionar si no le diera cuerda de vez en cuando. No tuvo suficiente previsión para hacerlo un movimiento perpetuo. La maquinaria que has construido, Dios, es tan imperfecta, según Newton, que necesita limpiarla de tiempo en tiempo por una intervención milagrosa e inclusive repararla como un relojero repara su aparato. Entonces, voy a hacer otras reflexiones aquí al respecto, porque resulta lo siguiente. Digo, en las últimas décadas han ocurrido una serie de descubrimientos y experimentos que han reivindicado las fascinantes, hipótesis de Einstein, las más debatidas, que causaron que se le aislara socialmente por Hoover y por el FBI, como es costumbre, y se le tratara como loco o como excéntrico. Los últimos días de su vida. Seguramente les suena familiar esto. Ello nos debe llenar de optimismo, porque hay un renacimiento intelectual en los círculos científicos y un interés juvenil por el estudio de la ciencia fundamental, de la física y de las ingenierías. Máxime, si juntamos esto con la alunización de China en el lado oculto de la Luna, el proyecto Luna-Marte, el proyecto Artemisa, SpaceX, etc. Necesariamente, esto es algo que tiene muy molestos a los halcones, a los ecologistas y a los locos del cambio climático.
Todos estos experimentos y descubrimientos van a aportar a la defunción de las 3 leyes de la termodinámica que se enseñan hoy en las universidades. ¿Cuáles son esos? A saber, los principales. Si se me va uno, me lo dicen. 1. La demostración de la existencia de las ondas gravitacionales como las pronosticó Einstein. 2. La fotografía de un agujero negro también previsto por existencia por Einstein. 3. La producción de las partículas de Higgs en el acelerador de partículas de Suiza. 4. La fotografía por el telescopio Hubble del gran estallido que dio origen al espacio-tiempo físico como lo conocemos. 5. La confirmación de que el universo se expande, y no solo se expande, acelera la velocidad de su expansión. Aquí es donde entra la contradicción con lo que les estaba diciendo. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Porque lo estamos fotografiando. Es decir, el Hubble toma fotografías de lejos, de medio, de cerca, las pone en cámara rápida, y lo que tienen son videos, vamos a decir, en el que las estrellas vienen, las galaxias, cada vez se separan más, y también no solo se expande, sino que aumenta la velocidad de su expansión, se acelera la velocidad de su expansión. Se expande. ¿A qué velocidad? Se duplica. La velocidad de expansión del universo se duplica cada 10 años. No, cada 10 a la 10, perdón. Cada 10 a la 10 años. 10 a la 10 años quiere decir 10,000 millones de años. O sea, les recuerdo, desde el Big Bang para acá se supone que ya pasaron 13.5 mil millones de años. Así que ya ocurrió por lo menos una vez la duplicación de la velocidad. Cada uno de estos descubrimientos representan un área de la física. O sea, me voy a atrever a hablar de algunos de ellos, tal vez en una próxima clase, pero cada uno de ellos son doctorados en física, los que se dedican nada más a cada uno de esos aspectos. Pero quiero presentarles a uno de ellos. Más bien les voy a mencionar, porque no está la gráfica, pero el doctor J.L.F. Barbón. Este doctor Barbón es de un instituto de teoría aplicada y física fundamental de Madrid, que yo en mis incursiones en la red para ver todas estas cosas me lo encontré una vez y me dio una gran sorpresa. Tengo que contactarlo porque hace una exposición él de todos estos. O sea, a ver, ¿qué podemos sacar, qué conclusiones podemos sacar de estos descubrimientos de los últimos 10 años? Entonces, él es especialista en agujeros negros y se aventó, ¿no?, a dar esta exposición. Así que sus conclusiones globales son muy importantes, porque dice, 1, si el universo se está expandiendo, si está aumentando la velocidad de su expansión, y si, como ya se demostró, la gravedad no es una fuerza que actúa a distancia, no son flechitas de interacciones entre planetas, sino que es una especie de sustancia. Es decir, el universo no existe el espacio vacío, sino que existe una especie de sustancia, porque lo que detectaron en el experimento de Lío, creo que se llama, de comprobación de esto, lo que detectaron son ondas gravitacionales, o sea, vibraciones. Y cuando uno dice vibraciones, cualquiera piensa, pues si hay vibraciones, hay materia de por medio. Imagínense las materias de un terremoto, ¿no? para pensar, ver a qué me refiero. Entonces, por lo tanto, si lo que se detectaron fueron esas ondas gravitacionales con un aparato de láser increíble, es decir, ya de por sí es una hazaña científica y tecnológica el aparato con el que se detectaron. Rayos que van, ¿no? Acuérdense, son dos aparatos, digamos, tubos, en ángulo recto a 3 kilómetros de distancia uno de otros, 4 kilómetros recorren y de ida y vuelta, y se detecta la ida y la vuelta del rayo, y una diferencia micro, chiquita, que con ellos se pudo detectar
una onda gravitacional que es como el resto de una cosa que ocurrió hace 1.300 millones de años, que fue el choque de dos hoyos negros, la colisión de dos hoyos negros que produjeron un terremoto universal, y de las cuales todavía están llegando esas ondas, muy poco detectables, pero que por fin se detectaron. Y con eso se confirmó esa hipótesis, esa imaginación de Einstein. Entonces, este vato dice, si el universo se estira y se contrae como una liga, ¿no? Y si además se inflama, que fue la inflamación, o sea, es como si fuera una bomba o un panqué, dice, un panqué con pasas, ¿no? En el que el calor hace, y la harina hace que la harina intermedia entre todas esas pasas aumente el volumen, ¿no? Y se vaya expandiendo y se vayan separando. Entonces dice, ¿qué es lo que impide que el universo estalle? Porque si sigue acelerándose a esa velocidad, va a llegar un momento en que, ¿cuándo va a tronar la liga? ¿No? Y va a estallar, y entonces el Big Bang va a ocurrir, como decía Steve Hawkins, ¿no? Y otros. Va a venir el Big Bang en reversa y en un segundo, hipersegundo, ¿no? En un microsegundo se va a volver a contraer hasta su punto original, de donde partió. Entonces, visión a la cual Einstein siempre dijo que era monstruosa. Entonces, esta cuestión, dice este muchacho, nos plantea que la única manera de explicar que el universo sigue teniendo un equilibrio, que sigue existiendo vida en él dentro de esa velocidad, nos plantea que la única manera de explicarlo es como Einstein. El universo tiene una geometría y crea su espacio-tiempo, su propio espacio-tiempo en la medida que se expande. Ese es el punto. El universo crea nuevo espacio-tiempo en la medida que se expande. Es una cuestión geométrica y por lo tanto dice, hay que volver a Einstein, a Gauss, a Riemann para entenderlo. Este es el punto que quería demostrar. No voy a entrar ya a más detalles sobre esto, pero esto quiere decir que el universo sí lleva una... Sí, si entramos a eso, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es que una vez que terminamos este curso de economía, pues simplemente lo vamos a continuar para estudiar este libro que les estoy mostrando aquí, que se llama La ciencia de la economía cristiana. En este libro que Lin escribió en la cárcel está la respuesta a las preguntas que apenas se está haciendo este físico que tiene como 35 años. Y que todavía no llegó a la conclusión que debería haber llegado, porque si yo hubiera estado ahí, obviamente, con lo que les acabo de decir, bueno, porque hay aquí un elemento, Einstein, la pregunta para él hubiera sido, ¿por qué le llamaste a tu conferencia el fin del espacio-tiempo? Refiriéndose a los hoyos negros. También la podríamos haber llamado el fin de las 3 leyes de la termodinámica. Porque, ¿qué nos dice las leyes de la termodinámica? La ley de la termodinámica lo que nos dice, bueno, ya se las describí, pero la formulación que le enseñan a uno en la universidad, yo estudié ingeniería química, entrando, tuve la crisis existencial de las leyes de la termodinámica. 1, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. 2, la energía se puede reconvertir de menor densidad energética a mayor densidad energética al 100%. Digo, de mayor densidad a menor densidad al 100%, como electricidad en calor, pero no se puede convertir calor, menor densidad, a electricidad al 100%. Siempre va a haber una pérdida del sistema. Por lo tanto, el universo en general, esto puede ocurrir en un sistema cerrado, pero lo generalizan al universo y por lo tanto el universo tiende hacia un estado de equilibrio, el enfriamiento que vimos hace rato. Tiende hacia un estado de equilibrio, se va a enfriar y va a tener una muerte térmica y se va a acabar. De ahí viene el apocalipsis. Ese es el trasfondo de la discusión. Por lo tanto, yo nada más quisiera que pusiera la foto de Lin, Gerardo.
para plantear de nuevo. Esta es la importancia de la exoneración de Larouche. Esta es la aportación de Larouche a la ciencia moderna, a la economía física. No hay mucho más que decir. Larouche tiene que ser exonerado y la exoneración tiene que ocurrir en la medida en que más gente en todo el planeta, particularmente en el mundo occidental, entienda cuáles fueron sus aportaciones de las cuales depende la existencia de la especie humana en este mundo.